Estado Nacional. Evitar fallecimientos innecesarios de personas de mayor edad, el gobierno debería ir escalonadamente vacunando a las personas primero de 80 años y más, luego a los nacidos en la década de 1940. Gobierno avanza con la estrategia de vacunación anti-COVID, pero algunos expertos sugieren priorizar a las personas mayores de 80 años. ¿Cómo va a entrar en la dinámica de vacunación si nunca ha estado registrado en la caja? Mientras crece la ansiedad en algunos pacientes sobre cuándo les tocará la vacuna, los médicos insisten en que lo más importante es mantener medidas sanitarias. Mientras tanto, la capacidad hospitalaria sigue cerca de sus límites. Esto es Estado Nacional. Bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional al iniciar este 2021. No quiero arrancar el programa de hoy sin desearles lo mejor para este año, que empezamos con grandes desafíos, tanto en lo político como en lo económico, pero aquí en Estado Nacional, la mañana de los domingos, usted tendrá la oportunidad de acompañarnos a hacer un análisis con expertos, protagonistas y demás de todos los sucesos que vamos a tener a lo largo de este año. Y bien, en el programa de hoy vamos a hacer un análisis de situación, de cómo enfrentamos el 2021 en la batalla contra el COVID-19. Cómo va el proceso de vacunación hasta el momento y también trataremos de aclarar muchas dudas que han surgido entre pacientes a lo largo del país sobre cuándo les va a corresponder a ellos su vacuna. También vamos a analizar cómo está la infraestructura hospitalaria resistiendo a esta etapa en la que estamos de la pandemia. Para ello, permítanme presentarles a nuestros invitados del día de hoy. En primer lugar está con nosotros el médico internista Marco Vinicio Boza, quien es oficial médico científico del Centro de Coordinación de Operaciones frente a la pandemia. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos de nuevo. Buenos días, Liliana. Muy ocupado. Usted me decía ahora que está como el Espíritu Santo haciendo de todo. Estamos haciendo de todo. Nos toca enfrentar varios retos con este principio de año tan interesante. Hemos tenido que enfrentar muchísimos cambios en la estructura hospitalaria y en la forma en que se trabaja en los hospitales. Y para lo que resta del año, pues tendremos que ver por dónde caminamos, pero parece ser un año tremendamente retador. Así es, doctor, y con usted quiero conversar también el día de hoy sobre la responsabilidad que tenemos todos los costarricenses de mantener los protocolos, porque quizás la llegada de las vacunas contra el COVID, que ha sido un suceso extraordinario, pudiera llevar a las personas a mantener la calma y a relajar algunas de esas medidas, y no queremos hacerlo. Por eso también invité el día de hoy a Tomás del Camino Beck. Él es biólogo, matemático e informático, quien a finales del año pasado fungió como consultor de modelos epidemiológicos y análisis de datos de la Organización Panamericana de la Salud. Tomás, te invitamos hoy porque acabas, junto a otro destacado científico, de publicar un análisis que hicieron ustedes de la efectividad de las medidas no farmacológicas que tomó Costa Rica durante el año pasado para evitar contagios. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, la vacuna es una buena llegada. Sin embargo, por el proceso y la velocidad de vacunación tiene que venir acompañado, seguir acompañado con medidas que se llaman no farmacológicas, quiere decir todo de distanciamiento social, restricciones vehiculares, uso de mascarillas y demás. Y ese es el análisis que hicimos con Santiago, tratando de entender si realmente estaban teniendo efecto estas medidas. Bueno, ahora vamos a ver los resultados para recordarle a usted por qué es tan importante que no bajemos la guardia en este momento. Nos acompaña también el doctor Jorge Arroba, quien es coordinador de inmunizaciones del Ministerio de Salud, es decir, están con toda la campaña de vacunación, que es un reto grande, un reto que está enfrentando el país y todo el mundo. Doctor Arroba, buenos días. Hemos estado leyendo que todos los países del mundo están con este reto porque logísticamente es muy grande. Hola, buenos días. Roberto Arroba es mi nombre. Y sí, ciertamente es un tema muy importante el que estamos teniendo con todo lo que tiene que ver con la vacunación y que estamos trabajando desde la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología en conjunto con compañeros de la Caja para ya haber iniciado la vacunación en diciembre pasado. Bien, y también está con nosotros el doctor Jeffrey Castro Mora. Él es farmacéutico y también es parte del programa institucional de inmunizaciones, pero de la Caja Costarricense del Seguro Social. Buenos días, doctor. Hasta el momento, ¿cuántas vacunas ya han distribuido y cuántas se han aplicado al cierre de semana, por lo menos?
para el cierre del viernes, digámoslo así, tendríamos aproximadamente 12.300 dosis ya distribuidas en el sistema, digamos, el sistema que lleva el registro interno. Entonces, tenemos aplicadas tenemos 9.500, pero como esta vacuna no puede permanecer más tiempo de la semana, esos son registros que no los han incluido en el sistema. Tendrían que estar prácticamente igual porque no tenemos todavía informes de pérdida de vacuna. Claro. Cuéntenos hasta el momento cómo se está haciendo esta logística. Ustedes tuvieron en primera instancia que capacitar a todo el personal de la caja y cómo luego eso se distribuyó en todas las zonas de salud. Sí, primero se hizo, la Comisión Nacional de Vacunas da los parámetros de a quién vacunar, a quién no. Se monta lo que sería la logística interna de la caja, cómo lo va a hacer. Y así se hizo una primera sesión, digamos así, de lo que sería el lineamiento de los pasos a seguir. En general, hubo 600 registros de conexión, porque todo fue por Zoom. Y luego cada una de las áreas que han iniciado la semana anterior tiene una sesión con la Oficina de Vigilancia de Enfermedades Inmunoprevenibles, en donde sería la parte de vacunas que se encuentra, y le damos los detalles y un refrescamiento de lo que sería el lineamiento y los pasos a seguir para adquirir la vacuna. Y ya a partir de ahí se van a territorio, que llamamos. Sí. Ustedes empiezan a solicitar feedback de cada una de las unidades para saber epidemiológicamente, porque también hay la duda, a dónde están vacunando primero y por qué. Hay una priorización de las áreas. Hay algunas áreas que se priorizaron porque cuentan con muchos centros de larga estancia de adultos mayores o porque han tenido brotes cercanos. La semana epidemiológica ha sido cruel con ellos, digámoslo así. Entonces han entrado en una prioridad. Esa prioridad, cada una de las direcciones regionales son las que nos indican cuál es la prioridad de esa región para empezar a distribuir dependiendo de la cantidad de vacuna que tenemos almacenada, porque tampoco, aunque tenemos un cronograma de entregas para enero, no podemos asegurar que ese cronograma se vaya a cumplir cabalmente. Si estamos sujetos a muchos retos exactamente, logísticos. Entonces, tenemos que priorizar y tener un pequeño stock ahí para por lo menos garantizar segundas dosis. Claro. A partir de diciembre, 23 de diciembre, cuando empezaron a llegar las vacunas, el país se llenó de esperanza, pero ese fue el punto de partida para un proceso logístico que está retando al país. Mientras la aplicación de la vacuna avanzando poco a poco en todos estos lugares, algunos expertos sugieren que tal vez el país debería ajustar un poquito esa estrategia de vacunación. Veamos cuál es y cuáles son las observaciones que se están haciendo al respecto. El país acumula ya los 177,000 casos confirmados desde que inició la pandemia y las muertes relacionadas con este virus superan ya las 2.300 al cierre de la semana. Mientras los hospitales siguen rozando su capacidad máxima en camas de cuidados intensivos. La campaña de vacunación que inició a finales de diciembre avanza, pero poco a poco. Además de los adultos mayores en hogares de larga estancia, esta semana se continuó con la aplicación de dosis en hospitales y cuerpos de seguridad. El gobierno se aseguró la compra de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca y mediante el convenio COVAX, con el fin de cubrir a un total de 3 millones de ticos. Hasta el momento, el país solo ha recibido 54,000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. El plan del Ministerio de Salud es vacunar con la siguiente estrategia. En la etapa actual, el primer grupo se centra en trabajadores de la Caja, Ministerio de Salud, hospitales privados, Comisión Nacional de Emergencia, bomberos, Cruz Roja y los distintos cuerpos policiales, municipalidades, tránsito, fuerza pública. El segundo grupo se centrará en personas mayores de 58 años, sin importar si tienen o no factores de riesgo, para lo cual se pedirá la cédula de identidad de nacionales o residentes. En tercer lugar, se vacunará a las personas entre 18 y 58 años de edad que tengan factores de riesgo como hipertensión, diabetes, cardiopatías, enfermedades respiratorias crónicas, renales, obesidad grado 3 y mórbida, así como pacientes de cáncer.
En cuarto lugar irán funcionarios del sector de educación pública y privada, personal de los centros de atención CAIS, albergues del PANI, privados de libertad y personal del 911. Por último lugar, en el quinto grupo se vacunarían a estudiantes de ciencias de la salud y técnicos afines a campos clínicos de la Caja, así como la población de 40 a 57 años sin otros riesgos, pero que trabajen en los sectores de agricultura, construcción, atención al cliente, restaurantes y empleadas domésticas. Sin embargo, algunos especialistas han hecho observaciones y sugerencias a las autoridades de salud sobre cómo podría el país priorizar el uso de las dosis en la población que presenta más alta letalidad para evitar más muertes. Está bien la iniciativa y el plan del gobierno de vacunar prioritariamente a las poblaciones de 58 o más años de edad. Eso está bien. El problema es que esa población somos casi 1 millón de personas, 800,000 para ser más exacto. Y entonces, ¿por dónde va a empezar? La sugerencia es que una forma de ordenar cómo se progresa en la vacunación sea con base en la década de nacimiento o la edad de las personas, empezando por las personas de mayor edad. Por ejemplo, las personas de 80 años y más tienen una tasa de letalidad de alrededor de 25%. Es decir, 1 de cada 4 que se enferman va a fallecer, según los datos del Ministerio de Salud. Entonces, por simple matemática y un concepto bien conocido en epidemiología, que es el del riesgo atribuible, es importante priorizar la vacunación de estas personas de mayor edad. Entonces, ahí he hecho unos números muy rápidamente, que por supuesto el Ministerio de Salud puede refinarlos, en el que muestro que las 94,000 personas de 80 años y más, si se vacuna el 90%, habría que aplicar 170,000 dosis. Y eso se hace así, el efecto, eso causaría una caída, ¿verdad?, del 25% en el número de fallecimientos. En cambio, si se hace una vacunación indiscriminada de las personas de 58 años o más, la caída sería solamente del 8%. Rosero también sugiere que en la segunda instancia se priorice a la población que tiene entre 70 a 79 años, que tienen el segundo porcentaje de letalidad, un 15%. Este grupo representa en el país a unas 190,000 personas. Para lograr un impacto mayor y más rápido y evitar fallecimientos innecesarios de personas de mayor edad, el gobierno debería ir escalonadamente vacunando a las personas primero de 80 años y más, luego a los nacidos en la década de 1940, ¿no?, que son como 190,000 personas. Luego vendrían los nacidos en la década de 1950, en la que caigo yo, y así sucesivamente, ¿verdad? La Academia Nacional de Ciencia apoya ese argumento y envió esta semana una solicitud a las autoridades de salud pidiendo que consideren el planteamiento del doctor Rosero. Él proyecta más o menos cuántas personas se salvarían adicionalmente o no se morirían, digámoslo así, si se aplica esa metodología. Y en ese sentido es que a la Academia Nacional de Ciencias le ha parecido muy valiosa, y el comunicado que les enviamos a tanto al doctor Salas como al doctor Macaya es en el sentido más bien de sugerir que analicen este artículo y lo consideren a la hora de asignar sus prioridades de vacunación. Por otro lado está la ansiedad natural de algunos pacientes que se sienten vulnerables y tienen incertidumbre de cuándo les tocará a ellos la vacuna. Si hay un reclamo tal vez de cómo se prioriza a algunos pacientes. Por ejemplo, algunos pacientes reclaman que tal vez ellos son hipertensos, diabéticos, adultos mayores. Entonces tal vez serían de mayor prioridad que solo el paciente que tiene mayor edad, mayor de 58 años. Entonces todo esto tal vez es un tema de dilema de cómo cada uno percibe su riesgo, ¿verdad? Yo creo que eso es importante porque la base fundamental de esa disyuntiva es dejar claro que la vacuna no es un antiviral. Si uno explica esto, tal vez muchas personas que están ahorita con esa inquietud de este grupo que quiere vacunarse inmediatamente, tendría más claro, bueno, entonces como no es un antiviral, no evita que yo tenga COVID, no evita que yo tenga inclusive una infección severa, no lo podemos afirmar, menos con la vacuna de Pfizer, que no tiene eso como punto objetivo final demostrado. Entonces, qué interesante, quiere decir que el único factor que yo puedo tener como protección es las medidas que ya conocemos, distanciamiento, mascarilla, lavado de manos, y que cada factor de riesgo esté controlado.
Doctora Roa, tal vez partiendo de esta nota y de lo que ha planteado públicamente este demógrafo, el doctor Luis Rosero, quisiera consultarle. Bueno, él dice que sugiere que si el gobierno priorizara la vacunación en el 90% de las personas mayores de 80 años, se reduciría la mortalidad en un 24%. Actualmente, 1 de cada 4 personas que se enferma de COVID más de 80 años se muere. ¿Han considerado ustedes esto, sobre todo después de que la Academia Nacional de Ciencias les sugiriera considerarlo? Bueno, acá es importante decir que si ustedes ven ya los grupos establecidos, en el primer grupo están todas aquellas personas que viven en hogares de larga estancia. Es decir, aquí hay personas de 65 años y más, y tenemos estos grupos todos. Pero solo los de larga, doctor, perdón que lo interrumpa, solo los de larga estancia, es decir, los que están en un hogar de ancianos, pero la población total nacional de más de 80 años es de 95,000, según los datos de este demógrafo. Por supuesto, esos de larga estancia no son esos 95,000. No, por supuesto que no. Lo que quería decir es que se priorizaron en su momento porque son los que tienen un mayor riesgo. ¿Qué hacemos nosotros? Con un brote en un hogar de larga estancia, probablemente las personas puedan ser mucho mayor las que vayan a fallecer y que vayan a enfermar. Esa es la prioridad de por qué está primero hogares de larga estancia. Claramente, luego viene el grupo 2, que son mayores de 58 años. Cuando nosotros en la Comisión de Vacunas hicimos el análisis respectivo, vimos que la mortalidad es mucho mayor en el grupo de mayor de 58 años. Claramente, los de más de 80 son los que van a tener un riesgo mayor de morir. Sí, doctor, porque este demógrafo, digamos, sí determina que la tasa de mortalidad en pacientes de más de 58 años, de 58 en adelante es de 9%, pero en los de más de 80 es de un 24%. La pregunta es por qué no están, no se priorizó en ese grupo que es el que más se muere, 1 de cada 4. Por eso, cuando se hizo la priorización, vimos mortalidad. La mortalidad mayor de las personas es a partir de los 58 años. No quiere decir que estos grupos no se vayan a vacunar de manera ordenada. ¿Qué fue lo que pasó? Y a raíz de estas notas que han salido publicadas, la Comisión de Vacunas está valorando si se pueden vacunar estos grupos de manera anticipada. O sea, si están valorando, doctor, perdón que le interrumpa, sí están valorando la posibilidad de incorporar estas recomendaciones y variar esa estrategia inicial tal y como se había planteado. Se está valorando, pero lo que sí quiero que quede claro es que los grupos no se van a cambiar. Es decir, el grupo 2 es mayores de 58 años y más. Lo que se está viendo es que se priorice vacunar de primero a las personas de más de 80 años, pero no hacerlo de una manera que hasta que hayamos a todos los de 80, después vacunar a todos los de 70, después vacunar a los mayores de 58. Es decir, se van a vacunar siempre este grupo de 58 y más, pero... Indiscriminadamente. ¿Perdón? Indiscriminadamente. No, se está queriendo justamente priorizar. Digamos, lo que se está planteando, y esto lo vamos a ver en la Comisión de Vacunas, la próxima semana es justamente darle un chance de que las personas que tienen 80 años y más se vacunen en las primeras horas para que tengan una atención priorizada y después se puedan vacunar personas de otros grupos etarios. Claro, porque lo que plantea este demógrafo, acompañado por la Academia Nacional de Ciencia, es que si se hace con ese orden, primero los de 80, luego los de 70, actualmente nos estamos encaminando a un promedio, digamos que llega casi a 500 muertes por mes, si no me equivoco, y que si esta estrategia se aplicara, esto se podría reducir a 265 muertes. Estaríamos hablando de evitar muertes. Correcto, que de hecho la razón de la priorización es justamente evitar mortalidad y evitar riesgos de contagio, de tal manera que por eso en el grupo 1, vuelvo a recalcarlo, están las personas de hogares de larga estancia, pero en el grupo 2 van a venir las personas mayores de 58 años y que, como le menciono, en la comisión estamos viendo la posibilidad de que estos grupos se vacunen en horas tempranas, los de mayores de 80 años y posteriormente las personas de otros grupos etarios, de manera que vamos a ir vacunando a toda la población, pero dándole una prioridad a los de 80 y más. Claro. Quiero ir ahora a una pregunta que han estado recibiendo muchos médicos que están, digamos, en contacto con pacientes porque evidentemente hay ansiedad en la población. Por ejemplo, doctor, ¿cómo identificarán y catalogarán en los grupos de prioridad a quienes no están inscritos en la caja? Esa es una de las preguntas que le han hecho pacientes al neumólogo Carlos Estrada. Veamos.
con el tema de medicina privada, claro que hay una inquietud grandísima porque la directriz nuestra involucra que la caja es la que organiza todo. Entonces, hay mucho paciente que tal vez no está asegurado en la caja por un tema de, porque nunca ha necesitado tal vez o tiene la posibilidad de hacer su consulta en particular, en medicina particular. Entonces, tiene la pregunta de ¿y cómo llego yo? Porque la vacuna es universal, pero ¿cómo llego yo a que me reporten, que me registren? ¿Tengo que ir yo voluntariamente? ¿Cómo se genera esa distribución? Si ¿Cómo no van a llamar un device si no es de la caja, por ejemplo? Correcto. ¿Cómo va a entrar en la dinámica de vacunación si nunca ha estado registrado en la caja? Registrado oficialmente por una consulta, tal vez. Doctora Roa, voy primero con usted. ¿Cómo le podremos contestar a estas personas que tienen esta duda? Esa es una excelente pregunta, ya nos la han hecho y ya nosotros hemos respuestas. Lo que sucede es lo siguiente: efectivamente hay personas que tienen su control a nivel privado. En estos casos, lo que se está solicitando es un certificado médico, donde haga constar que la persona padece de alguna enfermedad, es hipertenso, es diabético, padece del corazón, es asmático, etc. Con este certificado la persona va al EVAIS donde le corresponde para que lo apunten en una lista inicial por riesgo, porque si la persona tiene, vamos a decir, 18 años y es asmático, va a ser del grupo 3. Las personas ya pueden ir acercándose a los diferentes EVAIS o clínicas donde la persona nunca ha tenido una consulta a nivel de la Seguridad Social para que indique que es de un grupo de riesgo en particular y que además la persona puede demostrar con este certificado médico que tiene el riesgo para que reciba la vacuna. Es la forma como lo estamos organizando. Eso me lleva a preguntarle al doctor Castro de la Comisión Institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social si ya todo porque ustedes se encargan de esa logística, si todo el personal alrededor del país en los EVAIS están preparados para eso. Es decir, si una persona que no está inscrita en la caja llega a un EVAIS en Esparza, en Punta Arenas o en San Carlos, ¿a cuál oficina llegan? ¿Han capacitado al personal? Doctor Castro. Ese tema sí ya se tocó, puesto que es parte del lineamiento. Entonces, en su momento se tocó la parte informativa de qué hacer. Ellos saben de que hay personas que no están dentro de la seguridad social que se tienen que vacunar y tienen claro de que necesitan ese documento que el doctor Arroba indica. Cada una de las áreas depende de la administración local. De la administración local y de lo grande que sea, va a tener una oficina para que usted haga la inscripción como usuario de ese EVAIS. ¿Ya están funcionando? Eso siempre ha existido. Cuando usted va a registrarse y cuando usted tiene que actualizar sus datos, es la misma. Perdón, pero la persona puede, digamos, estamos hablando de una señora de 80 años en Esparza que nunca ha estado asegurada, que tiene diabetes y que entonces tiene miedo. Va a la oficina y dice, yo quiero que me vacunen. ¿Le van a pedir que se inscriba en la caja antes de que la vacunen? Tendría que, para poderse incluir dentro del sistema. Es parte de ese documento que le van a entregar, es para poderla, digamos, como que incluir dentro de las personas que van a estar en lista, como dice el doctor. Doctor, nada más para aclarar, es para estar en una lista de vacunación, pero no se tiene que inscribir en la caja y empezar a pagar y a cotizar. No. Okay. O sea, es para estar dentro del sistema, digámoslo así, de que va a estar, es una persona de que le corresponde esta área de salud. Ahí en ese documento viene donde vive, la dirección, porque no es que yo voy a llevar mi documento a la clínica X porque ella sí está vacunando y la clínica Y, que me queda más cercana, todavía no está vacunando mi grupo de riesgo. Tiene que ir a la que geográficamente le corresponde. Exactamente, es la que le corresponde. Ahí se va a inscribir, digámoslo así. Tendrá que ir personalmente. O podría ser, en caso de las personas, hay personas que no se pueden desplazar, entonces funcionaría igual que con todos los otros documentos. Se lleva una carta o algo por el estilo a la persona, un poder. Es un desafío, no es un desafío menor, ¿verdad? Porque administrativamente es complejo, las personas se tienen que desplazar y no sé si todos los funcionarios de la caja están realmente, digamos, entrenados para esto. Sí, y también hay que ver
la disponibilidad. No es que yo voy a solicitarme a mi médico de cabecera el documento hoy pretendiendo que me vacunen mañana. No, va a haber una priorización, digámoslo así, en el momento, porque ¿Qué instancia está analizando esa? Porque les van a llegar, no sé, un montón de personas y ahí ustedes tienen que empezar a analizar caso por caso y definir quiénes van a vacunar. No es tanto definir así, sino que, digamos, hay una priorización, digamos, el área de salud. En caso mío, a mí me toca el área de salud de Grecia. Mi área de salud no puede estar pensando en a quién voy a vacunar la próxima semana. Eso lo tiene que estar pensando la semana anterior. Entonces, digamos, si yo como un usuario que no soy usuario de la caja, llego hoy, yo no estoy en la primera lista. O sea, en esa primera lista... Aunque sea grupo de riesgo. O sea, dentro de ese grupo de riesgo no voy a estar de primero, porque, digamos, hay una programación prácticamente una semana antes para lo que sería la vacunación de la semana. Cada una de las áreas tiene que planificar, hacer una microplanificación para la próxima semana, porque las vacunas solamente se dan por semana. Sí, tiene, digamos, un proceso logístico. Exactamente. Doctora Roa, eso suena desde ya a un reto, digamos, bastante grande. Hay también otra duda que surgió esta semana, otra, digamos, expectativa. El Sindicato de Educadores Costarricenses, el SEC, también levantó su voz oponiéndose a que el curso, según ellos, el curso lectivo no debería iniciar en forma mixta, presencial y virtual, como se ha venido diciendo, si no se vacuna a todo el personal del magisterio. Veamos. Y como Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense, seguimos manteniendo que primero está la salud y la vida de las personas. No puede estar limitado al magisterio a una tercera etapa. Si este curso lectivo, para que tenga sus frutos y la tranquilidad de toda la familia costarricense, pues tenemos que asegurar con la vacuna de que nuestros compañeros y compañeras van a estar protegidos y así no se extiende este contagio. Es muy necesario, es responsabilidad del Estado asegurar que esto se detenga y que la escuela no sea un medio de propagación. Es una expectativa. El tema es que en el Ministerio de Educación trabajan cerca de 83,000 funcionarios. La estrategia de gobierno de vacunación que se ha dado a conocer indica que los trabajadores de este sector estarían hasta en el cuarto grupo de vacunación, lo que evidentemente significa que estarían siendo vacunados hasta muy avanzado el año. El sindicato dice que si no están dispuestos a que inicie el curso lectivo. Doctora Roa, ¿eso es posible? ¿Es realista pensar en eso? Estamos hablando que el curso lectivo empezaría en febrero. Bueno, quiero indicar que efectivamente el grupo de trabajadores funcionarios del MEP está en el grupo número 4. Sin embargo, si ustedes ven, el grupo 2 es para personas de 58 años y más. Es decir, si hay algún funcionario del MEP que tiene más de 58 años, va para el grupo 2. Si es una persona que está en el grupo 3, es decir, que tiene alguna enfermedad crónica, también va a tener vacuna, de tal manera que el grupo 4 van a ir personas que no tengan algún factor de riesgo en particular, sea la edad o sea alguna enfermedad crónica. De tal manera que, como pueden ver, todas las personas se van a vacunar. Y quiero reiterar, estamos vacunando en varias cosas. Vamos a ver, uno, la prioridad es de morir. Es decir, los que tienen más riesgo son las personas de 58 años y más. Más los de más de 80, ¿verdad? Sin olvidar, porque... Sí, pero estamos... No, eso lo tenemos claro. Sí, Los demás ojalá hagan esa digamos, lo que van a analizar, pero disculpe que lo haya interrumpido. No se preocupe. Y lo otro es en función de las vacunas. Ya lo dijo el doctor Castro, las vacunas van llegando en lotes pues pequeños, entonces tenemos que ir priorizando. Yo tengo que vacunar, o la caja o el ministerio ha decidido vacunar a los que más riesgo tienen de morir. Por eso es que están los grupos priorizados. Pero de nuevo, si una persona del MEP o del grupo 3 o del grupo 4 van a tener algún factor de riesgo como ser diabético, hipertenso, asmático o tener más de 58 años, se van a ir vacunando antes. De tal manera que vamos a tener un grupo ya vacunado del MEP cuando ya le toque al grupo 4, que serían todas aquellas personas que no
tienen un riesgo en particular para que sean vacunados de previo. Claro. Doctor Castro, conversábamos antes que tampoco sería realista pensar esta expectativa que ellos tienen de que se vacune a todo el magisterio por la cantidad de dosis. En estos momentos, no, digamos. Lo que tenemos, la prioridad es dar vacuna a la mayor cantidad de áreas de salud. La semana anterior cerró con 28, esta semana va a cerrar con 28 unidades. Unidades de salud a nivel nacional. Áreas de salud u hospitales que tienen vacuna. El lunes se va a hacer entrega a 54. Vamos prácticamente por la mitad de lo que sería la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, nuestra prioridad es no dar mucha vacuna a esas unidades, sino más bien darle algo a las otras unidades que no han iniciado. ¿Cómo están? Porque la otra duda es cómo están definiendo a cuáles unidades de salud a nivel nacional envían. Muchas gracias. Esa pregunta es un punto alto para las direcciones regionales que a nosotros nos dan una especie de informe de cuál es su prioridad. La prioridad puede ser, o al inicio fue, a las áreas de salud que tuvieran mayor cantidad de hogares de larga estancia, que tuvieran brotes, la cantidad de pacientes COVID positivos activos. Esa ha sido la prioridad y todas las semanas nos reunimos para ver cuáles son los que siguen. Están analizando constantemente. Estamos analizando, todas las semanas hay reuniones para ver a cuáles otras podemos incluir. Antes de ir a comercial, quiero abordar una última duda, y es que en una circular enviada el 6 de enero, en la Caja Costarricense de Seguro Social, se indicó que a absolutamente todos los colaboradores de la Caja van a ser vacunados en el primer grupo de prioridad, incluyendo a quienes no atienden pacientes COVID e incluso personal administrativo. La Caja tiene cerca de 60,000 trabajadores y solo en las oficinas centrales se dice que trabaja cerca de 5,000. Esto ha levantado las críticas de algunos sectores que dicen que por qué, por ejemplo, una persona que trabaja en una proveeduría institucional en los edificios centrales tendría prioridad sobre alguien que tiene riesgo de salud, y si esto no estaría siendo un privilegio. ¿Ustedes van a vacunar a todos los trabajadores de la Caja antes de seguir al siguiente grupo? Eso se malinterpretó de alguna manera. Cada una de las áreas de salud o hospitales tienen una cantidad de población adscrita. Entonces, no es que vamos a vacunar la totalidad de Caja para pasar al otro grupo. Cada una de las unidades va a ir al ritmo que puede para abarcar la cantidad de población que tienen adscrito. Entonces, ellos tienen su población de salud, que se le hace la prioridad de los pacientes, los que atienden pacientes COVID, los que atienden población, y los administrativos. Esos administrativos de ellos, cuando ya se ha eliminado, los que ya han vacunado, pasan al otro grupo. Okay. Entonces, cada una de las unidades va a ir a una velocidad diferente. Va a haber una unidad que va a terminar su grupo y va a empezar con adultos mayores, va a terminar adultos mayores y continuará, y al rato puede ser de que termine la población adscrita a ellos más rápido que una área de salud más grande. Eso elimina esa sensación que tienen algunos costarricenses de que iba a haber un privilegio para esos empleados públicos. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa y al regresar vamos a conversar sobre la efectividad de las medidas para evitar el contagio, las medidas no farmacológicas, y también cómo está la capacidad hospitalaria del aparato hospitalario nacional. Ya volvemos. Recuerden nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos con sus sugerencias de temas, dudas, críticas. Nos interesa mucho su opinión. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy que estamos hablando sobre en qué etapa estamos en la lucha contra el COVID, cómo va el proceso de vacunación y cuánto más va a resistir el sistema hospitalario. Antes de seguir con ese tema, quiero abordar con el doctor Arroba una última consulta que también ha estado llegando a los consultorios médicos, y es si se va a vacunar a quienes ya tuvieron COVID o no. ¿Qué pasa con los que, por ejemplo, diagnosticaron solo por nexo, pero no saben si realmente lo tuvieron o no? Veamos qué nos dijo el doctor Estrada.
Mucho paciente está preguntando ahorita, doctor, si yo ya tuve COVID, ¿me tengo que vacunar? Buena pregunta, porque un paciente que ha llevado toda la línea de la información sabrá que cuando tuvo COVID monta una respuesta a anticuerpos. Y también podrá haber investigado que en los protocolos de investigación de las vacunas no se incluyó pacientes que ya tuvieron COVID. ¿Por qué? Porque ya el paciente que tuvo COVID es un paciente que tiene anticuerpos. Entonces no se incluyó en los protocolos. Este país genera esa idea de que se puede vacunar a todo paciente independientemente de si haya tenido o no COVID. Inclusive se incluyen dentro del programa de vacunación. Pero es una pregunta muy buena y creo que permite entender por qué es importante conocer como testeo no solo las pruebas de PCR. Doctor, ¿se está en la estrategia de costarricenses, se está incluyendo a vacunar a quienes ya tuvieron COVID? A pesar de que la indicación, digamos, del fabricante no estuvieron incluidos en el estudio. No estuvieron incluidos en el estudio, ciertamente, pero igual se hizo la consulta con ellos y lo que se ha recomendado, y ya está publicado además, es que toda persona que haya tenido COVID se puede vacunar, pero eso sí, han tenido que haber pasado 90 días después de haber sido dado de alta. Este es el requisito para que la persona reciba la vacuna. Ok, ¿y en qué grupo de prioridad estarían? Porque, por ejemplo, una persona que la diagnosticaron por nexo, es decir, estuvo junto a alguien pero no sabe si tuvo COVID o no, y no es de otros grupos de riesgo, ¿se vacunaría? Bueno, excelente pregunta. ¿Se vacunarían si son de algún grupo de riesgo? Si no pertenecen a un grupo de riesgo en particular, no se vacunarían. Eso es lo que está normado de momento en la Comisión de Vacunas y que así se le indicó a la Caja Costarricense de Seguro Social. Perfecto, doctor. Vamos a continuar ahora con el tema de mientras las vacunas siguen muy poco a poco distribuyéndose a lo largo del país. Lo cierto es que los casos se siguen dando, quizás a usted le ha pasado más en estos últimos días, que de estar muy cerca de alguien, familiares, vecinos, que no solo tienen el COVID, sino que están siendo hospitalizados. Doctor Bosa, ¿cuál es la situación que están enfrentando ustedes en los hospitales en este momento cuando regresamos de las fiestas de fin y principio de año? Se ha repetido numerosas veces que muchos servicios están saturados. Dichosamente ninguno ha colapsado hasta el momento, pero hemos tenido que reconvertir camas hospitalarias en camas COVID. Para darme a entender mejor, el hospital tiene la responsabilidad de atender todo tipo de patologías. Y ciertamente hay una diferenciación de las camas de acuerdo a la especialidad bajo la cual se podría agrupar los diferentes fenómenos que tienen las personas, las diferentes enfermedades que tienen las personas. Lo que ha sucedido es que camas que antes eran de medicina interna o de cardiología o de gastroenterología han sido convertidas a COVID. Camas que antes eran de cuidados intensivos severos han sido reconvertidas a diferentes cosas más. Diferentes programas de atención de la salud de las personas han tenido que detenerse. Las listas de espera están detenidas, quiero decir, están creciendo. La atención de las listas de espera son lo que está detenido. En este momento estamos operando básicamente emergencias y situaciones legales. Con esa perspectiva, tenemos una situación muy delicada con la cual muchas personas que deberían estar hospitalizadas para estudio o para tratamiento temporal de otras cosas, no necesariamente pueden hacerlo. Aún así, hay sectores del hospital, por ejemplo, del Calderón Guardia, en el que definitivamente sí se trabaja casi normal, como por ejemplo en la Torre Norte, pero la torre esta que fue prevista como una ampliación de medicina, cirugía, maternidad, ginecología, no necesariamente están trabajando con esas patologías, sino con COVID. Las unidades de cuidados intensivos han tenido varios momentos desde la Navidad y hasta ahora. Llegamos a la Navidad con una situación de saturación, con índices de ocupación superiores al 95%, lo cual desde toda perspectiva es inadecuado, es inapropiado. Doctor, ahí tal vez quiero retomar porque sí ha habido dudas y hubo algunas críticas durante el fin de año porque alguna población sintió que había información tal vez no muy clara, porque se anunciaba un día, mañana se van a acabar las camas, estamos al borde del colapso, y al día siguiente el informe oficial habían 189 camas de UCI, me refiero a las de UCI, disponibles. Entonces, ¿ha habido la sensación de que no ha habido transparencia en el uso de esas estadísticas, o es que el proceso es más complicado de simplemente ver números? El proceso es dinámico, el proceso depende de la conducta humana en primera instancia, porque independientemente del proceso de vacunación que se está dando ahora en Costa Rica,
tenemos claro que el contagio se da por una relación persona con persona. Es decir, es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad infecciosa. Desde esa perspectiva, entonces, dependiendo del grupo de seres humanos que estemos analizando, vamos a tener diferentes dinámicas y diferente grado de contagio. Dependiendo también de eso, vamos a tener un porcentaje que va a requerir de hospitalización. Hasta el momento, en términos muy globales, podríamos decir que de todas las personas diagnosticadas con COVID, el 95% se han recuperado en su hogar. El 5% han requerido de hospitalización. Una quinta parte de este grupo ha requerido incluso de cuidados intensivos y hasta ahora la mortalidad global está cercana al 1% del número total. Como consecuencia, tenemos pacientes que son hospitalizados, pero no se quedan en un solo sector del hospital, sino que pueden cambiar condición a uno de mayor gravedad o estando en uno de mayor gravedad pueden mejorar clínicamente y ser devueltos a uno de menor complejidad. Entonces, el hospital fue estratificado en áreas para COVID leve, COVID moderado, COVID severo y COVID crítico. Son 4 áreas de diferenciación. COVID leve, dichosamente, son personas que tienen muy poco compromiso general y que podrían eventualmente recuperarse de una manera mucho más fácil, mucho más expedita, incluso con internamientos más cortos. COVID moderado severo son personas ya más comprometidas, más inestables, personas de muy alto riesgo que en cualquier momento se pueden complicar severamente con embolismos pulmonares, con problemas del hígado, con problemas cerebrales, etcétera, cardíacos, y requerir de una unidad de cuidados intensivos. En la UCI tenemos un número limitado de camas, tenemos más o menos 109 camas a nivel nacional para cuidados intensivos críticos, para los más graves de todos. En un momento determinado... ¿A nivel nacional o en el Calderón? Nacional. Entonces, en el Calderón Guardia tenemos en la unidad médica 13 camas y en la unidad quirúrgica, que ahora se diferenció a COVID, tenemos 14 camas. Solamente en el Calderón Guardia entonces hay 27 más los diferentes hospitales, 109. Hemos observado que con este dinamismo, esta dinámica de la enfermedad, en un momento determinado la UCI médica estuvo llena y fue cuando se lanzó la alerta, porque no sabíamos qué iba a suceder al día siguiente. ¿Qué es lo que estamos observando? Que cada día hay 1,000 contagiados. 1,100, 1,800, ¿verdad? Es dinámico, insisto. La enfermedad es cambiante porque depende de la conducta humana. Entonces, si partimos de un número que nada más me facilita a mí el cálculo, digamos 1,000 diarios, el 5% va a requerir hospitalización, es decir, 50 personas diarias. Y de esas 50 personas diarias es muy probable que 10 requieran de cuidado intensivo. Si a las 10 de ayer le sumo las 10 de mañana y las 10 de pasado mañana, y la población no ha respondido cuidándose correctamente, y efectivamente se cumple ese pronóstico, voy a tener como consecuencia cada día 10 pacientes más que requieren 21 días de hospitalización. ¿Están preocupados ustedes en este momento? Nosotros hemos estado preocupados en todo momento. Pero ahora después de Navidad y diciembre, porque usted dice la población no ha entendido. La población joven no ha entendido, la población mayor en Costa Rica se está cuidando como nunca y me parece sumamente responsable. Y es muy ingrato, muy injusto, como usted dice, que la población mayor en este país sea la que más se está cuidando y la que sea precisamente la que tiene la tasa de letalidad más alta, porque son contagiados por estas personas jóvenes que Imagínese usted que hemos tenido que hacer un llamamiento a la población para que por favor no abandonen a los adultos mayores, para que los visiten, para que los llamen, para que los tomen en cuenta, para que no los dejen metidos en una casa y que les manden por algún medio la comidita y alguna ropa. Tenemos que atender al adulto mayor, hay que estar presente con esta persona, tenemos que incorporarla en la vida de la familia y desde muchas perspectivas se ha hecho el llamamiento para que recuerden que al adulto mayor no hay que abandonarlo. Pero cuando la persona que lo cuida o la persona que lo visita o la persona que tiene buenas intenciones le lleva de regalo la enfermedad, de nada sirvió que aquel adulto se cuidara de manera responsable y solidaria cuando uno de sus conocidos o de sus familiares le lleva la infección al hogar. Así es, ese es un regalo que no deberíamos estar llevando a los hogares de las personas adultas mayores. También me acompaña, como les había comentado al inicio del programa, el científico Tomás del Camino Beck. Él es informático y biólogo matemático.
Y lo invité al programa hoy porque esta semana que pasó precisamente publicó un estudio que hizo en conjunto con otro destacado científico, donde hicieron un análisis de cuál fue la efectividad de las medidas no farmacológicas, es decir, las medidas que se tomaron para evitar contagio en el país. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué tomaron en cuenta y qué encontraron? Sí, bueno, cuando COVID ha sido muy complicado porque yo creo que es primera vez en la historia humana donde una enfermedad extraña ha ocurrido mientras que no conocemos nada de eso, sino que tenemos que investigar científicamente qué es lo que está sucediendo. Parte de esa investigación, también hay que entender que una enfermedad como COVID, una enfermedad contagiosa, no es un problema solamente médico, ¿verdad? No es un problema de doctores de medicina nada más. Es un problema de dinámica, es un problema de población, ¿verdad? Es un problema de población así como lo es el tránsito, así como lo es la economía incluso, ¿verdad? Así de complejo es. Así de complejo es. Entonces, ha sido realmente difícil. Por el principio de cautela se aplicaron medidas de cuarentena absoluta en los países donde se puede aplicar cuarentena absoluta. En Costa Rica hay que tener claro que no se puede aplicar algo así como cuarentena absoluta. Lo que están haciendo ahora en Inglaterra es imposible aplicar en Costa Rica. No se le puede impedir al ciudadano que salga a la calle. La única herramienta que ha tenido el país ha sido la restricción vehicular y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero se necesita saber si son efectivas o no, porque tiene un costo social y económico alto. Es caro. Económicamente es caro, socialmente hacer restricciones vehiculares. Y que vamos a seguir, el impacto económico lo vamos a seguir pagando. Entonces, por años. Hay que determinar si el esfuerzo valió la pena y si está conteniendo la enfermedad de alguna manera. ¿Qué analizaron, cómo lo hicieron y qué encontraron? Aquí es donde se pone difícil la cosa, porque en análisis, por lo general, uno toma la información de casos activos. El problema es que por la forma en que se hace el testeo, por la forma en que se certifican los recuperados, la información de casos activos no muestra lo que está sucediendo en realidad en la enfermedad en el país, sino que muestra la parte administrativa de la enfermedad. Por eso ustedes ven, si ven los casos activos, ven unos picos y de repente unas caídas. Eso no es de la enfermedad, eso es porque por la velocidad en la que se certifican las personas que se recuperaron. ¿Está diciendo usted que eso hay una debilidad administrativa, burocrática? Sí, pero eso puede pasar en cualquier país, ¿verdad? Es un problema logístico, Entonces, para nosotros los que queremos saber qué está pasando, es muy difícil usar esa información porque viene muy sucia. Claro. Y repito, muy sucia, no por mala ejecución del sistema de salud o algo así, sino porque es un sistema que incluye una parte logística administrativa, ¿verdad? Okay. Esa es una limitante. Es que es diferente a lo que está pasando en una enfermedad. Entonces, es una muestra de lo que está pasando. Más encima que es una enfermedad que tiene un estado asintomático donde personas pueden estar enfermas pero no presentan ni un solo síntoma. Entonces, esas personas ni siquiera están registradas dentro del sistema. Y puede ser incluso una relación alta, ¿verdad? Una relación alta de sintomático a asintomático. Bueno, eso no nos servía. Por otro lado, la forma en que se hace el test es muy cercano a la persona ya teniendo COVID. Es decir, no es un test que muestre a la población, sino que es un test de confirmación. O sea, tenemos debilidades, testeamos poco. Ese sí yo diría que es una debilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos ver más allá de lo que más o menos estamos recibiendo, y la velocidad que vemos de positividad tiene que ver más con la velocidad en la que el sistema puede procesar esos enfermos que llegan al sistema. Ok, tomando en cuenta esas y esto lo digo por lo siguiente, porque desde septiembre más o menos tenemos alrededor un promedio de 1,000 casos alrededor que se ha mantenido con diferente variabilidad, y eso no es normal, eso no se ha visto en ningún otro país. Entonces eso quiere decir que definitivamente hay una saturación del sistema de testeo, y lo que estamos observando es la saturación del sistema de testeo y no necesariamente los nuevos casos. Okay. Con esas debilidades, en un lugar como Inglaterra, que hay 54,000 casos diarios o cosas por el estilo, ¿verdad? En Costa Rica sería muy difícil con algo así. Claro, con esas debilidades, ¿qué es lo que analizan Entonces, bueno, ustedes? ¿cómo medimos el impacto de las medidas? El Estado de la Nación hizo una investigación que yo creo que lo que hace es confirmar lo que nosotros estamos aseverando acá, pero no establece una relación causa-efecto. ¿Por qué? Porque lo hace a través de lo que se llama regresiones. ¿Ustedes sí? Nosotros sí. Ellos Tal vez hablemos de lo que ustedes encontraron. Nosotros lo que encontramos es que, bueno, primero lo que analizamos, que es extremadamente importante, es lo que llamamos la velocidad de hospitalización. Es decir, cuántas personas
por día están entrando al sistema de hospitalización. ¿Por qué usamos la velocidad? Porque es que eso es una variable que muestra la dinámica de cambio. No es algo estático, es algo dinámico, ¿verdad? Por tanto, si acelera, es decir, si hoy tengo días hospitalizados, mañana 12, pasado mañana 13, pasado mañana 15 por día, eso quiere decir que hay un proceso de aceleración, algo está sucediendo en el sistema. Claro. Pero cuando desacelera también, ¿verdad? Si hoy tengo 10, mañana 9, pasado mañana 5, ese proceso de aceleración tiene un significado en algo que está sucediendo en el sistema. Eso es lo primero. ¿Qué encuentran? Una cosa importante, nosotros no agarramos las medidas y ver si tienen efectos. No, nosotros dijimos, bueno, esta es la información de hospitalización. Existen puntos que generaron cambios en la hospitalización. O sea, cuando yo analizo la serie de tiempo, ¿dónde es que ocurrieron cambios notorios en esa serie de tiempo? Hicimos un análisis matemático que es bastante sofisticado, no es complicado, pero es sofisticado, y nos permitió identificar 5 puntos importantes, ¿verdad? El primer punto, nosotros creemos que corresponde con el inicio de lo que es en realidad la ola epidémica. La primera mini ola, yo no la llamaría una ola. La ola epidémica empezó por ahí no me acuerdo si el 8 o 10 de junio, en el estudio lo tenemos, no me acuerdo la fecha exacta. Pero los otros puntos aparecen, los otros 4 puntos son muy interesantes, porque el segundo punto es, y con cierta distribución estadística, aparece exactamente muy cercano donde se aplicó el primer martillo, ¿verdad? La restricción vehicular de julio. Lo que ustedes encuentran es que el martillo reduce hospitalizaciones. Reduce hospitalizaciones, sí. Y se viene a partir del martillo, que se observa en ese punto de cambio, viene una desaceleración considerable de las hospitalizaciones, empieza a bajar muy rápidamente. Esto no quiere decir que el número de personas en el hospital, que eso quiere decir la velocidad en la que están llegando y saliendo personas del hospital. ¿Qué otro punto redujo? El segundo punto fue el martillo de agosto, pero ese tuvo un efecto muy, muy leve. Muy, muy leve. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, no fue aplicado en todo el país como el de julio, sino que solo en zonas de alerta naranja, y basado en Google Mobility, datos de Google Mobility también, se observa que ya la confianza y la credibilidad de las personas se está perdiendo. O sea, las personas en realidad no hicieron mucho caso. En julio sí hicieron caso a la restricción. En agosto ya no estaban haciendo mucho caso, y se ve porque hay una reducción, no hay una reducción tan considerable de movilidad como la hay en julio. Entonces, ¿cuáles medidas encontraron ustedes, Tomás, que realmente para ustedes precisamente reducen? Después de agosto, donde viene el punto importante, que es alrededor del 9 de septiembre, que es cuando se implementaba el uso obligatorio de mascarillas. Hay una caída rápida de la hospitalización debido a la mascarilla, sumado a la restricción vehicular de fines de semana. ¿Verdad? Eso es importante, porque no es que está sola. La restricción vehicular de fines de semana está relacionada entonces con reducción en velocidad de hospitalización. Porque ¿qué pasó? Después, en octubre, notamos otra vez una aceleración de la hospitalización, precisamente, y ese es un punto que marca de cambio también, que es la apertura de bares y el relajamiento de restricciones en fines de semana. Empieza otra vez a levantarse las velocidades de hospitalización. Entonces, eso nos lleva a concluir que definitivamente la mascarilla más restricción vehicular es un efecto que ha tenido, es un efecto importante en la contención de la propagación de la enfermedad. Lo que sí hay que tener en cuenta es que todo esto bajo el colchón de cierre de colegios, escuelas y universidades, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Claro. Porque ese desde el inicio tuvo un impacto considerable en la reducción de movilidad de las personas, ¿verdad? El hecho de que los colegios no estuvieran funcionando en las universidades y demás. Eso hay que considerarlo ahora de la apertura, ¿verdad? Porque podría generar un aumento, porque la actividad escolar, la actividad universitaria genera mucho movimiento tanto de largas distancias como movimiento local. Más allá del mismo de estar en un aula. Que son, y movimiento incluso en el comercio, ¿verdad? Es increíble el cerrar los colegios, el movimiento en el comercio se redujo de forma considerable. Eso hay que tenerlo en cuenta, y eso también es sinérgico, digamos. Entonces, mascarillas, restricciones vehiculares de fines de semana y la poca actividad de universidades, escuelas y colegios pueden ser importantes. ¿Encuentran ustedes entonces esa relación matemática, doctor Bosa? Uso de mascarilla y esa restricción de fines de semana, que probablemente esté asociado a ese ir a los bares y a restaurantes y demás, descongestiona un poco lo que les llega a ustedes a hospitales. La responsabilidad de las personas va más allá de ponerse la mascarilla. Tenemos que tener claro que la mascarilla fortalece la medida que se llama distanciamiento corporal.
Simplemente usar la mascarilla puede tener algún grado de impacto, pero la gente no necesariamente en un gran número usa la mascarilla correctamente. Pero ustedes encuentran que la mascarilla es lo que más reduce hospitalización. Es importante, y lo que sí estamos de acuerdo es que se puede mejorar el uso de la mascarilla todavía. La mascarilla representa una reducción en la probabilidad de infección, no en el contacto, ¿verdad? Hay dos variantes importantes en la transmisión de la enfermedad. Una es el contacto que nosotros tenemos, y otra cosa es la probabilidad de que ese contacto se dé una infección. La mascarilla no reduce el contacto, ¿verdad? Porque nosotros seguimos aquí. Lo que reduce es la probabilidad de generar una infección a partir del contacto. ¿Por qué? Porque reduce la posibilidad de generar partículas de aerosol que queden flotando en el aire, y que si hay una persona infectada, entonces infecte a otro grupo de personas. Por tanto, la mascarilla sí es una variante importante en el control de COVID. Es algo que es muy fácil de implementar. El ciudadano o la ciudadana puede asumir de forma estricta y rigurosa, de manera sencilla, y la restricción de fin de semana, honestamente, indiferentemente de que sea impuesta de manera por el Estado o no, yo creo que nosotros como ciudadanos podemos fácilmente reducir al 50% nuestra movilidad el fin de semana, que es lo que efectivamente haría una restricción vehicular. Es decir, si salgo siempre sábado y domingo, bueno, ¿qué tal si solo salgo el sábado, o qué tal si solo salgo el domingo? Es lo que usted ha hablado, doctor, la responsabilidad personal que todos tenemos en este momento, sobre todo cuando ya hay la comunidad científica una enorme preocupación porque hay otras variantes del virus en Inglaterra y en África que son además mucho más contagiosas. Liliana, yo ya me vacuné y ya hice mi primera dosis. Lo vi esta semana que le estaba. Y me siento privilegiado y orgullosísimo de ser costarricense, y voy por mi segunda dosis para esperar más o menos en un mes un nivel adecuado de inmunidad. Yo no estoy absolutamente seguro de cuánto voy a levantar de inmunidad porque la vacuna no me da una certeza. Cada persona responde de forma diferente. La vacuna es una ayuda maravillosa y magnífica, y bien por Costa Rica, pero no resuelve el problema. De acuerdo. Es que tienen que entender las personas que una cosa es mitigar el problema y otra cosa completamente diferente es resolverlo. La vacuna no resuelve nada. La vacuna lo que viene es a proteger en cierto grado a una población que no es la que está ocupando los hospitales, Liliana. Porque yo incluso, doctor, me podrían poner la vacuna y luego podría contraer la enfermedad e incluso podría hasta morirme en un caso extremo. Podría ser posible. Ahora, la otra cosa es, tenemos toda una serie de inquietudes y me parece que son validísimas, y creo que debe haber más deliberación y debe haber muchísima participación ciudadana. Es importante que lo hagamos. Pero las personas que están llenando los hospitales no son exclusivamente personas mayores de 80 años. Correcto. Tenemos gente que está a partir de los 40. Sí. A partir de los 40 ya hay gente que ha estado en una situación de riesgo, en una situación de irresponsabilidad o de mala suerte. Porque hay gente que se cuida muchísimo, pero tiene la mala suerte de contactar a alguien a quien aprecia, posiblemente un amigo, el compa, el compadre, su hijo, que le pasa la enfermedad inadvertidamente por lo que dice Tomás, por los asintomáticos. Sí. Y también por los sintomáticos, Liliana, de los que no hemos hablado, a los que les da miedo decir que tienen un síntoma, que tienen algo que les parece. Que los disimulan y tienen la irresponsabilidad de ir al trabajo. De hecho, continuando un poco el análisis en el tiempo, en diciembre, en lo que, esto es muy preliminar, pero lo que hemos observado es que hay una reducción de la hospitalización, pero yo me sospecho que esa reducción de la hospitalización nos va a pagar la cuenta ahora en enero, porque es precisamente lo que decía el doctor, ¿verdad? Que es que la gente no quiere, nadie quiere que lo aíslen en las fiestas de fin de año, ¿verdad? Entonces, aunque no me siento muy bien, me trato de quedar lo típico de un país donde no hay sistema médico, ¿verdad? Lo más posible en la casa hasta que ya no aguante, ¿verdad? Eso puede generar un riesgo ahora de aumento de casos ahora en enero, lo cual sería problemático, pero yo me sospecho que va a suceder porque hay una reducción, se ve una reducción en la hospitalización, y yo creo que tiene que ver más con eso, a que el virus está teniendo menos efecto en el mes de diciembre. También es importante considerar que en diciembre, entre 25 y 31, en realidad hay poca movilidad, claro. ¿verdad? Hay muy poca movilidad, sí. Está mucho antes del 25, sobre todo del 24, entre el 24 y antes. Esa semana es de mucho movimiento y se ha observado en los datos de Google Móvil de que así ha sido, ¿verdad? Ya para terminar, la amenaza de esta nueva variante del virus, usted decía que la revista Nature, creo, sí, dijo que es sumamente, digamos, agresivamente contagioso.
Correcto, y genera potencialmente un problema entre la velocidad en que podemos vacunar y la velocidad en que la enfermedad se puede propagar, que ya es bastante rápida, ¿verdad? Claro. Ahora una cepa todavía más rápida podría generar un problema. Y el problema es que aparentemente es menos letal, pero esto es algo que la gente no ha entendido mucho. La letalidad, digamos, si yo tengo, es el 1% de gente que se muere, eso quiere decir que de cada 100 se moriría uno. Y uno dice, una persona es poquito. Pero el problema es cuando son 1000. ¿Qué pasa cuando son 10,000? ¿Qué pasa cuando son 100,000? ¿Qué pasa cuando son 1 millón? Ahí es donde viene la amenaza. Es un problema de números, ¿verdad? Las probabilidades pequeñas en números grandes son mucha gente. Precisamente por eso quiero terminar, doctor, hoy con usted, con un comentario suyo de cierre. En 1 minuto o menos, tomando en cuenta esto que encontraron Tomás y Santiago en su estudio y los esfuerzos que ya nos han contado el doctor Arroba, el doctor Castro, que estamos haciendo en vacunación. Mensaje a la población, hoy, para empezar lunes. Mensaje a la población es que todo esto tiene definitivamente un fundamento en la conducta de los seres humanos. Si queremos hacer un impacto sobre la sociedad, si queremos ser ejemplo para el mundo, si queremos estar bien en nuestros hogares, tenemos que asumir la responsabilidad ciudadana de cuidarnos para cuidar. La gente ha escuchado esto desde marzo del año pasado, probablemente desde antes, y ya tiene cierto grado de tolerancia e incluso de indiferencia. Hoy más que nunca, tenemos un virus que se está adaptando al ser humano, que está siendo más contagioso, probablemente menos letal, pero hay un punto importante. Podés tener una pinche gripe, pero tenés que quedarte en tu casa 15 días. Te sacó de tu trabajo y te tocó tu salario 15 días. Toca la producción nacional, toca el Producto Interno Bruto, toca la ejecución de planes sociales, toca todo. Entonces no es el miedo a ir al hospital, es el hecho de que una enfermedad prevenible está provocando un caos social y en el fondo de todo lo que hay es la posibilidad de comportarse de manera responsable, prudente. Sabemos que no vamos a poder bajar la enfermedad a 0, pero podemos bajar los índices de ocupación hospitalaria y los índices de incidencia a partir de una mayor responsabilidad. ¿Que otros países lo intentaron y fracasaron? Creo en Costa Rica. Creo en Costa Rica y quisiera pensar que el costarricense es capaz de responder. Está en nuestras manos y como decía Tomás, esos confinamientos absolutos no son posibles, pero es posible la responsabilidad de seguir las medidas. Podemos tener una vida relativamente funcional, utilizando la mascarilla, haciendo el distanciamiento social, llevando los protocolos de sanitarios de lavado de manos y demás al máximo y sobre todo la responsabilidad de si hemos estado en contacto con alguien o tenemos síntomas, simplemente aislarnos. Se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerle muchísimo a nuestros invitados. Tomás, para usted y para Santiago también una felicitación. Los gracias. Aportes que hacen con estos estudios y esa mirada desde otras ópticas y otras disciplinas científicas son muy necesarias al abordar la política pública. Agradecemos a todos su compañía. Lo esperamos la próxima semana aquí en Estado Nacional. Hay muchísimos temas. Empieza la negociación con Fondo Monetario Internacional. Van a abrir los dispositivos del presidente en la investigación con la UPAD, muchísimos temas todavía en proceso en los Estados Unidos, así que lo esperamos aquí en la mesa de Estado Nacional. Buenos días.